Hola, buenas. Hoy os traigo la prueba en carretera del Ford Mustang Mach-E, que sería el Ford Mustang eléctrico, en esta ocasión con tracción a las 4 ruedas y rango extendido. Lo hay de tres formas diferentes: tracción trasera con rango normal o rango extendido, tracción a las 4 ruedas con rango normal o rango extendido, y luego estaría el GT. Parte desde unos 48.000 euros hasta algo más de 70.000 euros en el GT. Aparte de potencias, autonomías y consumos, también cambia un poquito del equipamiento. Pero creo que, para mi parecer, una de las mejores opciones quizás sería la segunda, que sería tracción trasera con rango extendido. Nos pasamos al Mustang con mayor autonomía, que serían 610 kilómetros de autonomía. Si nos ponemos en números reales, unos 550, eso no habría problema en tener unos 550 kilómetros reales de autonomía. Por eso digo que me parece uno de los más interesantes. Estamos en 54.000 euros con 600 kilómetros de autonomía. Que el siguiente sería este, pero sin el rango extendido, que serían 1.000 euros más y serían 400 kilómetros de autonomía. Es cierto que pasamos a tener tracción a las 4 ruedas, pero para el día a día no le veo necesario que sea dual motor, o sea, que tenga doble motor, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, ¿no? Creo que para el día a día en ciudad el de tracción trasera sería una buena idea, pero en esta ocasión estamos probando, ya os digo, el de tracción a las 4 ruedas con 550 kilómetros de autonomía, que son más o menos reales. El consumo varía muchísimo. En ciudad yo le llegué a hacer un 13, en autopista le llegué a hacer un 23, todo depende de la conducción. A 120 kilómetros constantes, un 23 de consumo. En poblado, velocidades medias de 60, 70, haciendo frenadas de regenerativas, me llegó a hacer un 13. Entonces, los consumos varían muchísimo dependiendo del uso que le vayáis a dar. Vamos a movernos y vamos a hablar sobre todas estas cosas mientras nos movemos, ¿no? Para empezar, cinturones con regulación en altura, que bueno, últimamente se me hace raro verlo, porque cada vez hay menos coches con regulación de altura en los cinturones, y es algo súper cómodo para que se adapte mejor al hombro. En la pantalla os voy a poner todo el tema de consumos. No voy a poner la cámara pequeña, porque en la cámara pequeña no se ve nada. O sea, no hay mucha información lo que es en el cuadro del ordenador delante del volante, ¿no? O sea, no hay... Lo único que hay es la autonomía, 353 kilómetros de autonomía me queda, a un 73%. Lo saqué con batería llena y he andado 130 kilómetros más o menos, con un 25% de autonomía. Para que lo veáis aquí, aquí tenéis, ¿vale? Esto es lo que hice yo, 113 kilómetros en 3 horas y cuarto del coche encendido, y me está haciendo un consumo que yo estoy andando mucho por extraurbano, de un 19 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Para que os hagáis una idea muy rápida de los consumos y las baterías. Si una batería tiene 100 kilovatios de capacidad, y el coche consume 25 kilovatios cada 100 kilómetros, significa que va a aguantar 400 kilómetros, porque son 25 kilovatios por 4 serían 100 kilovatios, más o menos, para que os hagáis una idea, ¿no? Una de las primeras cosas que no me convence es la ruleta. Me gusta más la palanca. Soy de esas personas raras a las que le gusta más la palanca tipo americano, que le das para arriba y reversa, y le das para abajo y directa, ¿no? La rueda me hago un poco de lío con ella. Como siempre, es cuestión de acostumbrarse. En este caso tenemos equipado el paquete con cámara de visión de 360 grados, algo que se agradece bastante cuando es un coche bastante grandote como este. La visibilidad hacia adelante no es la mejor del mundo porque hay un capó muy grande. La visibilidad hacia la parte de atrás no es la mejor del mundo porque el cristal es estrechito. Entonces se agradece mucho la cámara de visión de 360 grados. Vamos a movernos y os comento mis impresiones. Para empezar, es un coche muy bien construido en casi todo. En casi todo es en prácticamente todos los aspectos. Las calidades en general son muy buenas. Todo está muy bien estructurado, bien distribuido, no hay huecos extraños, no hay formas extrañas. Es un coche normal. Y esto lo digo porque a veces probamos coches
que son coches que dices tú, pero ¿por qué haces coches tan raros? Hazme un coche normal, con el interior todo en negro, calidades normales y ya está. Esto es un coche más o menos normal. Tiene ciertas cosillas, como son el cuadro así tan estrechito o la pantalla muy grande, ¿no? Pero del resto es un coche normal y corriente, que cualquier persona podría subirse a este coche y conducirlo. O sea, simplemente sabiendo que las transmisiones están en la rueda, el resto es un coche habitual, normal y corriente, que es lo que buscamos en todos, ¿no? Lo segundo que notamos es que es un coche muy bien insonorizado, aislado del exterior. Todo lo filtra muy bien, los ruidos exteriores, está muy bien insonorizado en ese aspecto, ruidos de camiones, autobuses, vas por la carretera y no escuchas así prácticamente nada, el ruido aerodinámico es muy bueno. Ahora nos meteremos en carretera así un poquito más abierta para que lo veáis. En general es un coche que transmite muy buena sensación. Pero, y aquí es donde yo siempre comento con el grupo BAG, ¿no? Que me pasó hace poco con el ID.3. Yo dije que el ID.3 con el grupo BAG tenía una plataforma exquisita, filtra todo espectacular. ¿Qué pasa con Ford? Que es muy bueno, pero cuando coges un resalto, noto, os voy a intentar explicar lo que noto, ¿vale? No lo toméis exageradamente, lo voy a intentar exagerar un poco para que entendáis a lo que me refiero. Imaginaros que debajo del coche hay un cable de un alambre. Cuando tú coges un resalto, yo noto cierta vibración, cierto, no sabría deciros, una especie de, como que algo no estuviera tan robusto, ¿no? El grupo Volkswagen tiene una plataforma súper robusta, se nota que todo está perfectamente agarrado, enganchado, y en este noto eso, noto que con algunos resaltes, si lo cojo un poquito fuerte, un poquito rápido, sí que noto que no está tan fuerte como el grupo BAG, pero es lo único que he notado, a diferencia del ID.3 que probé hace una semana. Es un coche con una suspensión muy blandita, pero muy confortable. Coges resaltos o mismamente una carretera con baches como estamos ahora y lo filtra todo bastante bien, bastante. En ese aspecto, repito, grupo BAG es el grupo BAG, pero el grupo BAG es el único que es así destacable, del resto es igual en todo. En aceleración no es un coche tremendamente potente, entre comillas, sigue siendo un coche potente, más de 5 segundos sigue siendo exagerado, pero no es uno de esos coches que hacen aceleraciones de 0 a 100 en 3 segundos, ¿no? Pero fijaros que si yo voy a 50... ¡Hostia, Julia! Sigue siendo una aceleración muy buena. Entonces, este coche de momento está siendo bueno en las calidades interiores. Es de lo mejor, entre comillas, que he probado en eléctrico, quitando a lo mejor a Tesla o algo así. Podría competir con Tesla en muchos aspectos, y que Tesla tiene algunas calidades o algunas formas así un poquito mejores quizás, pero no sabría deciros hasta qué punto, no sabría deciros hasta qué punto. Pronto probaremos el Tesla Model Y y ya veremos la diferencia, pero en un principio destacable en eso, destacable en lo cómodo que es súper confortable. La visibilidad exterior, ojo, cuidado, esto es un punto negativo. La visibilidad exterior. Primero el capó lo vemos completamente, no es que veamos un poquito, sino que vemos mucho capó. Vemos la forma de la parte izquierda, un resalto grande, vemos la parte central y otros 2 resaltos. Se ve perfectamente. Hoy leí un comentario que me decía que él prefería ver el capó porque así se hacía mejor a las líneas cuando aparcaba, ¿no? Está bien ese argumento, pero luego está la contra de que igual es un capó demasiado abultado en la parte de atrás, que te da una falsa sensación de volumen, ¿no? Porque sé que el coche es mucho más largo hacia adelante. Entonces, pues ¿qué queréis que os diga? Ese ya se lo puse una pega al Cupra Formentor hace unos días y se la voy a volver a poner a este. Otro punto negativo, los retrovisores. Los retrovisores son horribles. Ya lo dije en el Fiesta, lo dije en el K, creo que lo dije en el Focus.
no entiendo a Ford haciendo retrovisores. No lo entiendo. Son extremadamente pequeñitos. Igual quieren no sobrepasar los 2,1 metros de ancho entre espejos, pues no sabría deciros, porque no llega a 2,1 metros de ancho. Pero no lo entiendo. Ahí en ese aspecto me gusta muchísimo más Mercedes, porque Mercedes tiene un retrovisor de autobús. Y es lo que quiero visibilidad, quiero poder decir, oye, mira, quiero ver el ángulo muerto perfectamente. Que se ve bastante bien, se ve bastante bien. Que tiene sensores de ángulo muerto, los tiene. Pero ese es un punto que Ford tiene que arreglar urgentemente. Y bueno, luego la visibilidad trasera no es de las peores, no es de las mejores, está en término medio. El cristal se ve bien. Y de hecho hoy me decía otro chico, ayer me decía otro chico, que él no entendía esa crítica porque él no aparcaba a través del cristal trasero, sino a través de los retrovisores. Pues hombre, a mí me gusta ver a través del retrovisor central, de dentro, me gusta ver la distancia contra las paredes y contra las columnas, y si detrás tengo un coche cuando voy a aparcar, que está bien, pero que yo por los retrovisores lo que estoy viendo es un bulto encima de las ruedas, en la aleta trasera, que no me permite saber a qué distancia tengo el coche de atrás a través de ahí, ¿no? Lo bueno, que por, entre comillas, poco más, tenemos la cámara de visión trasera. Entonces yo se la añadiría sí o sí. Control de velocidad por señal. Como veis, se lo tengo activado ahora. Ahí el ID3 era 1000 veces mejor, pero 1000 veces mejor, porque detectaba la señal como a 200 metros. En este caso detecta la señal prácticamente al llegar a la señal, ¿no? Es decir, el ID3 iba como regulando la velocidad suavemente 200 metros antes, y cuando llegaba la señal ya estaba a esa velocidad. Y este es todo lo contrario. Este vas a la velocidad, cuando llegas a la señal frena o acelera, no bruscamente, pero sí bastante más rápido que con el ID3. Aún así es un control de velocidad adaptativo, el volante se gira solo, pero fijaros cuando llegamos a la señal de 100, a esta de aquí, a lo que me refiero. El ID3 ya la estaría viendo, pero desde lejos. Y aquí, fijaros, todavía está con la señal de 80. Hasta que llegas a la señal de 80. Que no es algo malo, simplemente que es algo recalcable en el ID3. Ruido aerodinámico, no escucho nada, nada. O sea, no hay ruidos por ninguna esquina, no escucho, no siento nada ni siquiera en el techo, porque muchas veces la gente me dice, oye Chris, fíjate en el techo, porque al ser el techo de cristal a veces emite un poquito de ruido cuando vas por autopista o autovía. Yo no escucho absolutamente nada de ruido. Es un coche ultra silencioso en ese aspecto y muy bien hecho. Muy bien hecho. En tema de cargas, la verdad que no me estoy metiendo últimamente en los coches eléctricos porque todos son más o menos iguales, ¿no? Todos tardan unas, depende del cargador, ¿no? Si lo haces en tu propia casa, para que os hagáis una idea, con el enchufe Suco normal y corriente tarda 28 horas en cargarse este coche. Lógicamente, quien se compre un coche de estos no va a tener un cargador de enchufe típico, va a tener el típico wallbox de pared, el típico enchufe de carga media de 7 kilovatios hora. Y esos suelen tardar una media de unos 7 horas más o menos en cargar el coche. Es cierto, ¿y por qué me ha detectado 120? No sé, hay a veces que hay en esta zona, no sé por qué detecta señales de 120. A lo que estaba. En esos cargadores de pared suele tardar unas 7-8 horas. Pero también se lo comentaba ayer a un amigo, ¿no? Yo le decía, claro, tú no vas a llegar a casa siempre con el 0% de batería. Si vas a hacer 40 kilómetros al día, igual lo cargas cada 3 días. O igual cargas todos los días. Lo enchufas y como el teléfono móvil, ¿no? Muchas veces yo soy de los que me da igual en qué porcentaje esté, yo llego a la noche y lo enchufo. Hay mucha gente que llega a su casa con el coche eléctrico y lo enchufa independientemente de la potencia, de la autonomía que le quede. Entonces 7-8 horas no me parece mucho
Y luego están las cargas rápidas, que te llega a cargar el 80% de batería en 50 minutos, ¿no? Pero yo creo que eso es en todos igual, más o menos, entonces tampoco me meto mucho en ese aspecto en los coches eléctricos, ¿no? En los tiempos de carga y los tipos de cargas que hay. Todos son lo mismo: carga lenta, que sería a través del enchufe normal; carga media, que sería típico wallbox; y luego la carga rápida va a depender un poquito del enchufe y de muchas cosas de carga rápida que haya en la carretera, ¿no? Si es de 50, si es de 30, si es de 150, para que más o menos os hagáis una idea. Entonces depende de, pero en todos los coches suele ser más o menos igual. El consumo que hace a 100 km por hora, como estáis viendo, es de 20 kilovatios cada 100 kilómetros. Si subimos a 120, que lo hice antes de ayer, en un tramo así un poquito largo, me subía a un 23. Si andamos en torno a 70-80, me baja un 16-17. Si hacemos esos 70-80 con un poquito de frenada, nos andan un 13 kilovatios hora de consumo. Como veis, es un consumo muy arbitrario, dependiendo de la conducción, dependiendo de vuestro estilo. Si le pegáis pisotones, le he pegado un par de pisotones y he subido a un 25, normal, es que es normal. A ver, es como un coche de gasolina, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser un coche que está consumiendo energía, y la energía la va a consumir igual si haces una conducción un poquito más deportiva. ¿Es un coche para hacer conducción deportiva? Pues yo no lo creo. A pesar de llamarse Mustang, que yo creo que es el único error que tiene este coche, es un error garrafal. Haberlo llamado Mustang me parece un error garrafal. Yo le habría puesto Mach-E, sin más. Ford Mach-E, punto. Lo de Mustang tiene su sentido, según estuve leyendo y tal, pero no, o sea, sí, pero no. Entonces, es que se lo comenté a un par de personas estos días y me decía, ¿cómo que un Mustang eléctrico? Un Mustang es el típico Mustang con muchísimos caballos, con muchísima potencia. Ya, lo sé, pero ¿por qué Mustang? Yo no lo sé, cosas de los americanos, cuestión de ellos. Entonces yo quizás le habría llamado de otra forma, pero lo tenemos así, es lo que hay. Es un coche muy bien equipado de serie, muy bien equipado. Es cierto que tiene dos paquetes de equipamientos, el cual tampoco se sube mucho, el paquete básico. El paquete ampliado sí que se sube, y el paquete ampliado prácticamente lo único que le añade es techo y un par de cosas más. No sabría, yo personalmente creo que no le pondría el techo. Es muy bonito, queda muy bonito, es muy abierto, mucha luz, perfecto. Me falta la cortina. No tiene cortina, no puedes cerrar el techo. Es cierto que está muy oscuro, y es cierto que he mirado al sol directamente a través del cristal y perfecto. Pero, ¿sabéis? Me falta la cortina. Y no pagaría 2.000 euros que vale a mayores el paquete del techo. Solo por el techo 2.000 euros, no sé hasta qué punto los pagaría. Pero para gustos. Repito, me quedaría con tracción trasera, rango extendido de 610 caballos. Estamos en 55.000 euros. Le metería el paquete bajo, el paquete básico, y estaría en 2.000 euros más. Estaríamos en 57.000 euros. 57.000 euros, si le metemos algún que otro descuento tal y cual, igual nos plantamos en 50.000 euros. Es cierto que es una barbaridad, sigo diciendo lo mismo, es una barbaridad, 50.000 euros. Hay que trabajar mucho para ganar 50.000 euros, pero si nos paramos a pensar en otras opciones, no está mal comparándolo con sus rivales. Es cierto que para el usuario medio esto es inviable, pero si lo comparamos con rivales, os diré dentro de poco el Tesla Model Y, pero el ID.3, que probé hace poquito, varía bastante menos y se nota que es bastante peor. En este es que os digo que la sensación general es muy buena, de verdad. Tenemos demasiado estigmatizado a Volkswagen y demasiado poco estigmatizado a Ford. Hay que cambiar un poco ese aspecto de ver la vida.
Y por cierto, si veis que voy lento y que ahora hago las pruebas el fin de semana, es porque las carreteras están a 20. Y si hago esto entre semana, me pitaría la gente, porque ya lo hice. La primera prueba que hice del ID3 la hice a 20 km por hora entre semana y me pitaba la gente. Entonces por eso hago las pruebas a 20 y un fin de semana, porque son las leyes que tenemos así. Luego tenemos el control de aparcamiento automático. Ya lo tenemos visto en más de una ocasión, pero necesita mucho espacio. Y es cierto que aparca automáticamente, pero donde aparque manual, pues mejor que automático. ¿Veis? Y la cámara de 360 es muy útil para no rascar las llantas. Me podría haber acercado un poquito más, pero está bien. Fijaros, en este viaje de unos 20 kilómetros hicimos un 18 de consumo, que no está mal para ser un coche grande como es. Son 4,71 metros de largo, es un coche bastante grandote, un poquito más de 2 toneladas de peso, pero bueno, como todos los eléctricos. Y el consumo medio es normal. Un par de kilovatios más que el ID3, pero también es mucho más grande que el ID3, más confortable, es más robusto. Quiero recalcar eso, quiero recalcar lo de que es robusto, porque me parece un coche muy bueno en ese aspecto. Así que la conclusión es que no es económico, es muy bueno, las calidades son muy buenas, el aspecto visual es precioso. Me estoy acostumbrando un poquito a sus líneas. La parte trasera todavía me trastoca un poco, pero es muy bonito. Me han sacado no sé ni cuántas fotos en los últimos días. Me han grabado no sé cuántos vídeos mientras conducía, o sea, por carretera. He visto a un montón de gente grabarme vídeos, sacarme fotos, levantarme el dedo en plan de que está chulo. Parado el otro día en Ikea se pusieron a sacarme fotos. Yo dentro del coche se pusieron a sacar... O sea, quizás por coche raro, ¿no? Pero también un poco porque llama la atención y que es muy bonito. Es cierto que choca, es cierto que sobra lo de Mustang completamente, pero es cierto que es muy bonito. Cuando lo veáis en persona y tal, la parte trasera todavía, ya os digo, la tengo que digerir un poquito. Pero estos días la verdad que me ha enamorado mucho el coche, mucho. En general, pocas faltas le veo los retrovisores. Los retrovisores, eso... Uf, qué error, madre mía. Chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, si le dais al me gusta, comentáis y compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!